Les saludo. Mi nombre es Pamela J. Cruz, soy la coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos y me encanta saber que has decidido tomar este taller en el que vamos a hablar acerca de un problema de carácter mundial, la desinformación, que no tiene únicamente una manera de presentarse, sino que tiene distintas formas de presentarse. Vamos a ir aprendiendo de a poco cuáles son esas tipologías de desinformación, qué es lo que genera, qué implica para la democracia. Vamos a ir conociendo cuáles son casos atados al Ecuador. Es decir, es un taller muy interesante. En esta primera unidad de este módulo uno, quiero justamente compartir con ustedes información acerca de la desinformación. ¿Qué es? ¿Cómo se la define? ¿En qué forma se presenta y cómo se construye? Vamos a pasar a ver este video. Quiero que ustedes se fijen hacia el lado, uno de los márgenes de la pantalla. En ese video nos está hablando de la seguridad que ponemos en nuestra casa. Y nos preguntan, ¿por qué no hacemos lo mismo entonces en cuanto a la seguridad en cada una de nuestras pantallas? Es muy importante. Nosotros solamente miremos a nuestro alrededor y nos vamos a dar cuenta que sea en el departamento, en la casa o en el lugar donde nosotros estamos pensando de continuo en la seguridad. Ponemos seguridad al cerrojo, ponemos muchas veces vallas en las ventanas, ponemos alambrado o ponemos alarmas, ¿no es cierto? Que nos estén avisando de esos posibles intrusos que pueden dañar, que pueden hacernos daño a nosotros. Y podemos hacer esa comparación con la desinformación. La desinformación es un fenómeno global que se da de forma masiva a través de las pantallas, a través de nuestros distintos dispositivos. Y justamente lo que hace es dañar. Nos daña a nosotros porque genera emociones que no nos permiten tomar decisiones más reflexivas, más críticas. Y también a nivel de la democracia, porque si nos vamos uniendo con esas mismas emociones, pues no vamos tomando decisiones que sean pensadas, que sean razonadas. Entonces, en ese escenario en el cual nos estamos situando en que es necesario pensar en la seguridad en las pantallas y seguridad ante quién, ¿cuál viene a ser entonces esa alerta eh, que nos debe poner justamente a pensar en la seguridad en las pantallas? Tiene que ver con la desinformación. La desinformación es un fenómeno global. Voy a utilizar como fuente el Foro Económico Mundial, que hizo un estudio muy reciente del 2024 y que nos señala que solamente en 2 años la desinformación va a estar ocupando el primer lugar en el top de un top de 10, es decir, un listado de 10, va a ser el riesgo global más importante para todos los países. ¿Por qué se va a dar esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, tenemos dos factores principales. El primer factor es que cada vez las personas consumimos menos información de los medios de comunicación y específicamente en los medios de comunicación consumimos cada vez menos información de los noticieros, por ejemplo, leemos cada vez menos editoriales. Cada vez menos nos estamos involucrando con esa producción mediática relacionada con la información. Estamos hablando entonces que hay un descrédito de los medios de comunicación. Más adelante vamos a reflexionar un poquito acerca de qué ha sucedido para que los medios de comunicación tengan ese descrédito. Me voy solamente a adelantar diciendo que ese descrédito de parte de los medios de comunicación es que por mucho tiempo ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, por ejemplo, encontramos información de poblaciones minoritarias. No hay información acerca de personas que tienen capacidades especiales o la población negra, la población migrante, los adultos mayores. Si no encuentro entonces esa información en los medios de comunicación, me voy alejando de eso. También puede ser porque encontramos mucha publicidad.
y eso nos va alejando. Ahí se da ese descrédito de los medios, que es uno de los factores en los cuales va creciendo la desinformación. Otro factor, y que se va a presentar de manera muy fuerte de aquí en los próximos 10 años, va a ser el mal uso de la inteligencia artificial. En el caso del Ecuador, ya hemos tenido ejemplos de uso de inteligencia artificial para distorsionar informaciones sacadas desde los medios de comunicación. Trabajos periodísticos que hablan sobre un tema, copian la voz del reportero o la reportera y transforman esa información en algo que no era relacionado con el hecho sobre el cual se estaba comentando. Tenemos entonces como segundo factor para que florezca y crezca la desinformación el aumento de la inteligencia artificial, que puede ser en términos de texto, puede ser en términos también de imágenes. La desinformación en ese escenario, sobre todo tecnológico y de descrédito de los medios de comunicación, no solamente tiene un rostro, tiene tres rostros. Por eso estamos hablando de tres posibilidades de información contaminada. Una de esas posibilidades es la desinformación. Sin embargo, de acuerdo con las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, tenemos también la misinformation o la información falsa, tenemos la disinformation, que vendría a ser la desinformación que tiene un interés de dañar, pero también tenemos la malinformation o la información errada o engañosa, que es llevar desde un ámbito privado a algo público. Generalmente se presenta esto cuando hay esas competencias entre marcas, hay intereses comerciales sobre todo. Este escenario que estamos comentando en este momento nos va a situar un poco en lo que sucede en Latinoamérica y en lo que está sucediendo en el Ecuador. De acuerdo con indicadores y estudios a nivel regional, el Ecuador lastimosamente está en el segundo puesto de los países latinoamericanos que está siendo más afectado por la desinformación. Y esa desinformación no solamente se da desde el territorio ecuatoriano, no solamente se está produciendo desde el Ecuador, sino también tenemos producción desinformativa por fuera. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que la desinformación no solamente tiene intereses de dañar, sino también detrás de ella hay unos intereses geopolíticos, esos poderes entre distintas naciones, entre distintas potencias, para desestabilizar a las democracias. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de este taller, en los cuales también hay módulos, por ejemplo, de un estudio, de un proyecto que se ha hecho sobre desinformación rusa y la manera de cómo identificar esos patrones de desinformación extranjera. Pero también vamos a ver otras maneras de enfrentar, por ejemplo, no solamente basta con identificar, sino que podemos hacer verificación, podemos hacer alfabetización digital. Pero para eso es muy importante tomar en cuenta los conceptos que nos van a llevar a nosotros a tomar acciones y a ser personas que sepamos manejar los contenidos en pantalla, pero también sepamos compartir y producir contenidos en pantalla. En ese contexto, entonces, de desarrollo tecnológico, en ese contexto donde hay un descrédito de los medios, se presenta la desinformación con tres rostros. Tenemos entonces la misinformation, que está ubicado en un espectro de lo falso. La misinformation entonces viene a ser esos contenidos falsos que no se dan o no se producen o no se difunden para hacer daño. Por ejemplo, tenemos el contenido engañoso. El contenido engañoso vendría a ser ese contenido que tiene un titular y que al momento de leer
todo lo que está dentro de una nota, por ejemplo, o dentro de un video o dentro de un audio, no se corresponde con lo inicial, ¿no es cierto? Entonces, un contenido engañoso para traer la información. Generalmente esto lo vemos cuando se tratan de esos anuncios de muertes de los famosos, ¿no? Entonces, o nos dicen, por ejemplo, este tal famoso tiene una vida quebrada ahora. Uno dice, ¿qué le pasó? A mí me gusta ese actor, entonces, o ese famoso. Doy un clic y de repente me voy dando cuenta que es una nota que habla acerca de la trayectoria, pero que no menciona nada relacionado justamente con una vida quebrada o una vida desastrosa, por ejemplo. Tenemos entonces en el espectro de la parte de la falsedad, la misinformation o información falsa. Aquí me quiero detener un poco con esta alerta. Primera lección que debemos aprender en esta unidad uno: no nos vamos a referir como noticias falsas. ¿Por qué razón? Porque la noticia tiene una estructura hecha por los periodistas y publicada a través de los medios de comunicación. Y dentro de esa estructura hay unos principios de informar, de contrastar, de investigar, de verificar. Esa vendría a ser una noticia, pero si yo digo que es una noticia falsa, estoy mencionando que no se cumplen esos principios, entonces ya dejó de ser una noticia. Por lo tanto, les proponemos que utilicemos la palabra bulos o falsos contenidos o misinformation, información falsa. Dentro del área de la falsedad, otra área que tenemos también es la parte del daño, lo dañino. Ahí se encuentra la malinformación, malinformation. Es una información que es genuina, pero es del ámbito privado, pero pasa a la esfera pública. Remontémonos al 2020, pandemia por el COVID-19, disputa entre las farmacéuticas por las vacunas. ¿Quién iba a vender más? ¿Quién iba a sacar más rápido? ¿No es cierto? Entonces, ahí se dieron muchas informaciones acerca de las características de cada una de las vacunas de las distintas farmacéuticas, los pros y los contras. Era una información comercial privada que se llevó a la esfera pública. Fuga de información, por ejemplo. Tenemos también en el cruce de lo falso y en el cruce de lo dañino algo que es muy peligroso, y esa es la desinformación. Es una información falsa que se comparte a sabiendas de causar daño. Y la desinformación funciona con una lógica muy de la industria mediática. Hay procesos, hay el proceso de producción, hay el proceso de difusión y hay el proceso de consumo. Hay personas que están aplicando sus habilidades para generar productos desinformativos que sean consumidos y que sean difundidos. Si nosotros nos fijamos en esta diapositiva, vamos a notar que cada uno de estos tres rostros de la desinformación o de la información contaminada tienen a su vez distintos formatos. Es así como en el periodismo o en los medios de comunicación, en esos espacios periodísticos. Imaginémonos un noticiero de televisión. En el noticiero de televisión nosotros tenemos los titulares. Luego de eso vienen las notas que pueden ser leídas por los presentadores o los anchors. Tenemos también unas notas que son más grandes, en las que se escucha la voz en off del presentador, se lo mira el reportero, y se escuchan y se miran a los entrevistados. Esa sería una nota más larga. La una es una nota leída, la otra es una nota más larga. Pero ¿qué pasa cuando hay investigación acerca de un tema complejo? Estamos hablando de un reportaje. Son distintas formas de presentar un hecho. Asimismo, la información contaminada tiene distintas formas de presentarse. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles vendrían a ser esas definiciones de esos distintos tipos de desinformación. En esta diapositiva solamente me voy a quedar en los distintos tipos de lo que vendría a ser la información falsa, la misinformation, y lo que vendría a ser la desinformación. Antes de eso, recordemos que dijimos que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, la desinformación es un problema mundial.
Solamente esta organización estima que en 2 años, al 2026, la mala información, perdón, la información falsa, la misinformation y la disinformation, la desinformación, van a ser el riesgo global más importante que deberán afrontar cada uno de los países. En 10 años, al 2034, la proyección está que la misinformation y la disinformation estén en el quinto lugar. ¿Cómo podría pasar eso de estar del primer lugar, descender al quinto lugar con este tipo de talleres? Así que desde el proyecto Disinfo te felicitamos por haber escogido esta capacitación que te va a permitir entender este riesgo global para los países democráticos, pero también y sobre todo cómo identificar y cómo combatir la misinformation y la disinformation. Vamos entonces por esta información falsa. Esta información falsa tiene distintas maneras de presentarse. Teníamos entonces en la diapositiva anterior conexión falsa y contenido engañoso. ¿Qué es la conexión falsa? Vienen a ser esos titulares, imágenes o subtítulos que no coinciden con el contenido. Ya decía yo que en el tema de, por ejemplo, de algún famoso encontramos, estoy ubicado en el YouTube y de repente ingresa justamente un video que me está invitando a ver información de un famoso que se encuentra en la quiebra. Ingreso y la información no corresponde al llamado que me hacía ese video. El contenido engañoso, en cambio, es cuando hay un uso engañoso de información que incrimina a alguien o a algo. Por ejemplo, cuando se habla de estos temas, sobre todo relacionados con la prensa rosa o la prensa de farándula, y hay sospechas de que algún famoso o algún personaje está involucrado en algún delito, ¿no es cierto? Entonces se incrimina a alguien específicamente este tipo de información. Pero también en esta información falsa podemos ubicar a la sátira y la parodia. Están ahí los famosos memes. De hecho, en esta misma unidad uno vamos a tener la oportunidad de escuchar la experiencia de una joven millennial que investigó acerca de los memes y cómo los memes pueden desinformar. No tienen esa intención de causar daño originalmente. Lo que intentan es que la gente se ría. Sin embargo, dentro de este interés de causar humor, puede haber información que sea falsa. Por lo tanto, tiene un potencial para engañar. Y nos ubicamos entonces en ese cruce que decíamos dentro de lo falso y dentro de lo dañino, que se encuentra la desinformación y que es el fenómeno de información contaminada más peligrosa, no solamente para el Ecuador, sino para todo el mundo. Tenemos entonces, ¿de qué manera se presenta la desinformación? Se presenta con un contexto falso, por ejemplo, cuando el contenido o el contenido relacionado con un hecho es genuino. Sin embargo, se comparte dentro de su contexto original. Esto puede suceder sobre todo en época de elecciones. En época de elecciones hay una lucha, una pugna por captar el interés y el voto de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, puede ser que un candidato haya dado una declaración hace algún tiempo, incluso hace algunos años, y es ahí cuando se ponen esas declaraciones. Se quita el contexto, no se informa el año en que dio, no se dice por qué lo dijo, simplemente están las declaraciones y de repente eso se convierte en un contexto falso. Tenemos también el contenido impostor, cuando hay una suplantación de fuentes genuinas. El contenido tiene que ver sobre un hecho real, pero las fuentes no. En este caso, por ejemplo, se puede atribuir una decisión de alguna organización que no está involucrada en eso, sin embargo, en ese contenido se le involucra. El contenido manipulado es una adulteración de la información con imágenes, perdón, de información o imágenes para engañar. Las más recientes utilizadas con inteligencia artificial, ¿no es cierto? En el caso de Donald Trump y el juicio que se le seguía.
Imágenes desarrolladas con inteligencia artificial que daban cuenta de que Donald Trump fue arrestado por policías. Era una adulteración de imágenes para engañarnos. ¿Por qué razón? Donald Trump sigue siendo un empresario, sigue siendo un político y suena mucho su nombre para las próximas elecciones en Estados Unidos. Tenemos también el contenido fabricado, que es una información totalmente falsa. Es quizás dentro de todas las formas de información contaminada, el contenido fabricado es el más nocivo, porque es una información 100% falsa y que se comparte para engañar y dañar. Esto sobre todo se presenta en épocas de crisis sanitaria, por ejemplo, crisis políticas, crisis humanas, como el tema de la migración. Como nos podemos dar cuenta, la desinformación es un fenómeno global, es un fenómeno atado al desarrollo de las tecnologías, que tiene tres rostros claramente identificados por la Comunidad Europea y las organizaciones de las Naciones Unidas, que podemos decir que esas tres formas de contaminación se ubican en un área de la falsedad y también en un área de lo dañino. En el cruce de esas dos áreas está la desinformación y tanto la información falsa como la desinformación y la malinformación tienen distintas formas de presentarse. Finalmente, ¿qué es lo que ocasiona este tipo de información contaminada y las formas en las que nosotros las consumimos? Y pueden ser a través de redes sociales, como a través de aplicaciones de mensajería privada o también dentro de entornos más privados y asíncronos, como por ejemplo los correos electrónicos. La desinformación nos provoca reacciones, nos puede provocar humor, risa, cuando me llega un meme, por ejemplo, cuando me llega una información sorprendente que quizás la decisión tomada por un gobierno que no es real, es sacada de contexto, entonces me sorprendo. Puede ser algo relacionado con enfermedades. La pandemia generó mucho temor y también el enojo cuando se trata, por ejemplo, de información relacionada con políticos, decisiones sobre todo atadas a gobiernos. Entonces, aquí tenemos también otra lección. Ya sabemos que no debemos utilizar lo que es la etiqueta de fake news, porque las noticias falsas, si ya no son noticias, pues ya no son nada. Debemos utilizar el tema de los bulos o la información contaminada. Segunda lección de este video. La desinformación es un contenido contaminado que nos va a motivar a reacciones. Si me llega a mí un contenido que me está generando eh, humor, me está generando miedo, me está generando sorpresa o me está generando una reacción negativa, odio hacia algo, me tengo que detener para pensar si efectivamente se trata de desinformación. En las siguientes partes de esta unidad, en otros videos, iremos viendo las maneras en las que yo puedo ir identificando la desinformación como un fenómeno complejo que tiene implicaciones para la democracia, tiene implicaciones también para nuestras vidas diarias. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y te invito a revisar el material de apoyo de texto y sigamos aprendiendo juntos.